Nos ha contado ante la Comisión Investigadora del caso Convenios en la Cámara Baja, el Contralor General de la República informó de irregularidades en el traspaso de fondos a fundaciones por parte de seremías y gobiernos regionales, por lo que remitió antecedentes al Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Se detectaron asignaciones directas sin fundamentos y vulneración a la probidad. Vamos a hablar de este tema, para eso estamos con el gobernador de la región de Antofagasta, presidente de la Asociación de Gobernadores de Chile, Ricardo Díaz. Gobernador, gracias por este contacto, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la oportunidad de poder expresar y diferenciar lo que ha pasado en las seremías, un organismo central, respecto de los gobiernos regionales. A ver, vamos a eso. ¿Por qué se diferencia la investigación que ha hecho la Contraloría General de la República en términos de las seremías con los gobiernos regionales, a su juicio? ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando se revisa el informe, lo que dice la Contraloría respecto a las seremías es que hay evidencia de posibilidad de delito. Se hicieron transferencias sin mediar ni medir la experiencia de las fundaciones que no tuvieran el objeto necesario para ejecutarlo. Se hicieron bajando los montos para saltarse la Contraloría y se hicieron sin entregas de boletas de garantía. Y esa no es la situación que ocurre en los gobiernos regionales. En los gobiernos regionales tú tienes que, primero, hay visaciones de Contraloría, hay visaciones de DIPRES, hay también revisiones del Consejo Regional y también se hace con ciertos mecanismos de control interno. O sea, a nosotros nos audita siempre el Consejo Regional en la autorización de recursos. Por tanto, hay una distinción muy grande y muy distinta respecto a lo que ocurría, por ejemplo, en Democracia Viva y lo que ocurría en los gobiernos regionales. Ahora, ¿usted descarta que en los gobiernos regionales del país se den situaciones con patrones similares a lo que sucedió con respecto a Democracia Viva? Lo que ha demostrado, porque usted dice que son muy diferentes la situación de las seremías con los gobiernos, de alguna manera entendiendo de que aquí no habrían eventualmente delitos. Yo me estoy remitiendo simplemente al informe de Contraloría, en donde se hace esa distinción y en donde, por lo menos, el informe que se le entrega a Antofagasta tiene que ver con mejoras que desde todo punto de vista nosotros podemos hacer en los mecanismos de control interno, pero son mejoras administrativas. O sea, el informe que llega al gobierno regional de Antofagasta no establece ningún ilícito, no sanciona ninguna actividad de probidad y lo que hemos ido conversando los gobernadores viendo nuestro informe es que en definitiva lo que hay son mejoras a los sistemas administrativos, que es muy distinto cuando Contraloría le dice al Ministerio Público que en las seremías de vivienda sí hay patrones que permitirían establecer cierto ilícito. ¿Usted ha hablado con la gobernadora del Maule? Porque aquí, dentro de lo nuevo, digamos, se hace una situación bien compleja en términos de esa región. Se habla de eventual tráfico de influencia indebido y que, de hecho, ya desde la Contraloría se derivó la información a la justicia, a la Fiscalía. Lo que pasa, lo que ha ocurrido en este caso, y llama la atención, es que se levanten informaciones, que se levanten investigaciones, no significa que se sancione. Lamentablemente, el actuar de muchos parlamentarios ha sido inmediatamente ante la sospecha simplemente sancionar y suponer que hay un delito y que hay una situación. La investigación no significa constitutivo de delito. Pero tampoco descartarlo. Y así como han levantado dudas respecto, por ejemplo, lo que ha pasado en el gobierno regional, que hemos aclarado todo, pero se sigue manteniendo el manto de duda. Ahora, todos estamos a favor de mayor control, pero el control no significa obstrucción del quehacer de los gobiernos regionales. Y eso es lo que está pasando hoy en día con la ley de presupuesto. La actual ley de presupuesto lo que mantiene son mayores medidas de obstrucción del quehacer de los gobiernos regionales, que no necesariamente se condicen incluso con las mismas indicaciones que Contraloría hace, de mejorar los controles. Ahora, pero vamos, voy a seguir hablando de este y otros temas relacionados, por supuesto, gobernador, pero me interesa su visión como presidente de la asociación con respecto al Maule. Evidentemente aquí hay una investigación y hay que ser muy respetuoso, digamos, de que las instituciones funcionen, pero lo que decía el Contralor General de la República, no es cualquier persona, se exige, esto es del Maule, se exige la contratación de personas una vez que ya se ha suscrito el convenio con una entidad privada para poder realizar después el convenio. Eso ya está acreditado en el informe, lo que no está acreditado es la responsabilidad, pero el hecho objetivo está acreditado con distintos medios de prueba. De alguna manera, estas especies de dobles contrataciones que también vimos en la situación de Democracia Viva y que podría también ser un patrón, ¿no? O en otras fundaciones, ahí me podría estar confundiendo. Sí, yo creo que, a ver, una cosa es que se investigue una situación y otra es que usted quiera establecer un patrón. Eso es muy distinto. Yo creo que toda situación... Pero el problema es cuando se descarta a priori, digamos, que no exista esto. Yo entiendo que obviamente la presunción está, la presunción de inocencia existe. Mira, por lo menos yo te puedo hablar de lo que es la experiencia del gobierno regional de Antofagasta con informe de Contraloría establecido y no existe ese patrón.
Ya, ahora habría que hablar con la gobernadora Bravo, Cristina Bravo, evidentemente que estamos tratando para conversar obviamente y tener su versión, pues aquí es bien relevante esto. Gobernador, ahora, usted dice que hay diferencia entre la seremía y los gobiernos regionales, pero por ejemplo en la situación de los lagos, hay investigaciones, las fiscalías regionales también han levantado, obviamente entendiendo la presunción de inocencia, pero por lo menos hay señales, digamos, que hacen que la fiscalía opere ciertas investigaciones. Sabemos que eso puede terminar en nada o puede terminar en mucho. ¿Cómo lo toman desde las gobernaciones, que son entidades relativamente nuevas en el Estado chileno? Y principalmente hasta lo que usted dice, ese manto de duda que se genera sobre el trabajo de las gobernaciones y las transferencias a otras entidades para desarrollar ese trabajo. Lo que nosotros cuestionamos es que se intente levantar un manto de duda respecto del quehacer de los gobiernos regionales, sobre la base de actuaciones que corresponden más bien a actuaciones de las fundaciones. Pero usted critica eso desde la Contraloría General de la República, que tiene esa labor, no el levantar un manto de duda, pero sí fiscalizar los entes públicos. Lo que pasa es que la Contraloría ha avisado todas las transferencias de recursos de los gobiernos regionales. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está la autocrítica de la Contraloría, que ahora comienza a levantar situaciones que son cuestionables según ellos, cuando, por ejemplo, no quisieron tomar razón de varias situaciones que permitieran mayores controles dentro de los gobiernos regionales? O sea, eso es lo que nosotros cuestionamos. Nosotros lo que cuestionamos es que, por ejemplo, el caso que tú estás planteando, lo que ha determinado la justicia hasta ahora es que la responsabilidad es de la fundación, de este señor Ancalao, que usó los recursos que se le entregaron con un fin y los traspasó hacia el fin. ¿Dónde está el gobernador Vallespín, si no me equivoco? Sí. ¿Por qué trasladar esa responsabilidad a los gobiernos regionales? Hemos tenido cuántos ilícitos en Carabineros, cuántas situaciones de corrupción hemos tenido en los mismos municipios. Y nadie viene ahora, pero no hay ninguna responsabilidad de las gobernaciones en este caso, más allá de que pueda ser eventualmente delito o no. O sea, que salgamos de lo penal, pero en términos de control interno, que usted decía, hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo. ¿Tampoco tienen ninguna responsabilidad las gobernaciones cuando finalmente son los que destinan esos dineros a esas fundaciones que pueden llegar lícitamente a obtenerla? Pero cuando tú miras, por ejemplo, el proyecto de ley Regiones Más Fuertes que nosotros levantamos, ¿sí? Nosotros ahí establecimos medidas de control mucho más exigentes de todas las que han ido publicando hoy en día tanto el Parlamento como el mismo Contralor. Nosotros, por ejemplo, propusimos que si hay un antecedente de malversación de fondos por parte de un gobierno regional, que haya una intervención del Ministerio de Hacienda en ese gobierno regional. Incluso hablábamos de la posibilidad de destitución de los gobernadores. ¿Tú has escuchado esa medida por parte del Contralor o has escuchado esa medida por parte de un parlamentario? No. ¿Por qué? Porque nosotros sí asumimos que es posible mejorar la gestión de los gobiernos regionales. Si queremos mayor autonomía, tiene que haber mayor control. Pero aquí lo que ha ido pasando es que la actual ley de presupuesto, que ha sido levantada a iniciativa de algunas observaciones de unos pocos parlamentarios que no creen en la descentralización, es una obstaculización del proceso descentralizador. Y eso es. O sea, ¿qué es lo que han planteado en la ley de presupuesto? Mayores mecanismos de visación y de obstáculos para el uso de los recursos, y eso termina afectando a bomberos, a organizaciones sociales, a deportistas, a juntas de vecinos. Gobernador, ¿usted teme obstaculizar con controlar? Yo entiendo, y le hago la pregunta, ¿usted teme que en la actual discusión del proyecto de ley de presupuesto se rigidice la entrega y la destinación de recursos por parte de los gobiernos regionales, lo que finalmente ha sido una demanda, vamos a decir a esta altura, de los gobernadores, de las gobernadoras en los años que existe la institucionalidad, digamos? ¿Se está rigidizando? ¿Podría ser un pie o varios pies atrás, digamos, de la autonomía que necesitan las gobernaciones? No soy yo quien lo dice, por ejemplo, Bomberos, que a partir de la pero le pregunto como gobernador, yo sé que es de instituciones, pero desde las gobernaciones. Pero lo que pasa es que se ha intentado menoscabar la acción de los gobiernos regionales, y a quién se está afectando es a los vecinos y vecinas. O sea, cuando las organizaciones de la sociedad civil te dicen que tú no puedes llegar con CAM para listas de espera, que no puedes empezar los programas de empleo en el verano, que tú no vas a poder ejecutar programas, por ejemplo, para aumentar la construcción de viviendas, y eso va a aumentar el desempleo durante el verano, producto de estas medidas que solo obstaculizan, no es algo que lo afirme yo ni que lo afirmen solo los gobernadores. Estuvo aquí la Asociación de Universidades Regionales. Lo que se está obstaculizando es el FIC, que era uno de los pocos procesos concursables que teníamos los gobiernos regionales. Y eso desaparece en la ley de presupuesto. O sea, ¿por qué atentamos contra procesos que eran concursables si lo que queríamos era mayor transparencia? Entonces, claramente aquí no hay una necesidad de mayor transparencia. Aquí lo que se quiere es impedir que los gobiernos regionales acometan las labores que constitucionalmente se nos dan.
Y es por eso que este proyecto de ley, si se aprueba como está, es un proyecto inconstitucional. Ahora, ¿qué posición usted espera del gobierno central, del Ejecutivo, quien ingresa este proyecto de ley de presupuesto ante la acusación que usted hace acá? Mira, eso es lo que nos desalienta y eso es lo que nos decepciona, puesto que este gobierno se planteó como un gobierno descentralizador. Yo lo que espero es que se cumpla la palabra y que las acciones demuestren lo que se dice. Y en tal sentido, espero que este gobierno establezca las medidas para ir fortaleciendo la descentralización. Te explico dos cosas. Los diputados piden mayor acción del CORE para controlar a los gobernadores, pero esas mayores acciones del CORE necesitan recursos para que los CORES funcionen, recursos que son 0 pesos en la actual ley de presupuesto. ¿Cómo vas a querer que el CORE fiscalice más si no van a tener presupuesto para poder funcionar? Ahí hay una incongruencia. ¿Queremos transparencia o queremos simplemente quitarle los recursos a los gobiernos regionales para que dejen de hacer lo que quieren? Me decía que eran dos puntos en ese caso. Sí, el otro punto tiene que ver con la capacidad constitucional de los gobiernos regionales de diseñar y evaluar proyectos. Claro. Hoy en día está en riesgo la labor de los municipios. Más o menos el 60% de los presupuestos de los municipios más pobres, tienen financiamiento de los gobiernos regionales. Lo que se está poniendo es que Subdere evalúe todos los proyectos que podríamos hacer con los municipios. El tiempo de medición de Subdere son meses, a veces años. Por tanto, no van a poder ejecutar proyectos. Queremos entonces que los municipios no ejecuten los proyectos que van directamente a ayudar a la sociedad. Claro. Entonces, si te fijas, la ley de presupuesto entrampa, obstaculiza, pero no controla. Y si queremos más control, tenemos que poner medidas de transparencia, pero permitir que los gobiernos regionales hagan lo que tienen que hacer, que es llegar a la ciudadanía. Ahora, le hago la pregunta desde los que estamos fuera, digamos, de la institucionalidad de los gobiernos regionales, de la estructura, digamos, de las distintas regiones. Muchos se podrían hacer la pregunta, fortalecer los controles internos, voy a ir al caso de gobernaciones regionales, podríamos ir a otras instituciones, pero hablamos de las gobernaciones. ¿Cómo puede el mismo incumbente fortalecer el control interno, o sea, ser su propio juez y parte, digamos? ¿Cómo funciona eso? La autorregulación, que es tan compleja, y esto lo podemos llevar al ámbito privado, público, aquí poco se salva, digamos. Nicolás, lo que pasa es que hay una falta de entendimiento de lo que significa la descentralización. La institucionalidad de los gobiernos regionales está dividida en dos partes. Una cosa es el Consejo Regional, que es electo, que no depende del gobernador, sí, y que fiscaliza. Entonces, el Consejo Regional depende del gobierno regional y tiene que tener un presupuesto para que pueda funcionar con mayor autonomía del gobernador. Y eso es lo que hay que fortalecer. La unidad de control de los gobiernos regionales es distinta de la unidad de control de los municipios. Es por alta dirección pública. Se define a través de un concurso y tiene labores que están ligadas con el Consejo Regional, que no es electo por el gobernador. Por tanto, si te fijas, las unidades de control son distintas a lo que pasa en los municipios. Y eso asegura mayores niveles de transparencia. Claro. Pero además, te aclaro otra cosa. Sí. Cada vez que hay una modificación presupuestaria, los gobiernos regionales tenemos que ir a DIPRES y DIPRES envía eso a Contraloría Nacional y después vuelve ese informe y nosotros tenemos que presentarlo a Contraloría Regional. La Contraloría siempre ha estado en todos los procesos que se han cuestionado. Por eso es que yo llamo la atención y llama la atención que el Contralor ahora se dé cuenta de ciertos procesos que no estaban ocurriendo cuando él visó los proyectos que está cuestionando. ¿Dónde está la autocrítica del Contralor respecto de las cosas que no hizo? Entonces, en ese sentido, ¿a usted le extraña que el Contralor General, o la Contraloría en este caso, llame a fortalecer los mecanismos de control interno de los gobiernos regionales? ¿No le cuadra, me parece, digamos? Es que si se llama a fortalecer los mecanismos de control, se haga eso. Ya. Pero no se creen mecanismos de obstaculización, que es lo que está pasando en la ley de presupuesto. Ya, no, pero desde la misma Contraloría, digamos, el llamado que hace el Contralor en la comisión. Es que es necesario fortalecer los mecanismos de control. Pero, ¿qué significa eso? Tener funcionarios en las unidades de control que no dependen directamente del gobernador, sino que de este personaje que es por alta dirección pública. Ya, no nuevos controles, digamos. No nuevos controles o nuevos mecanismos de control, a eso me refiero. Bueno, los mecanismos de control se pueden mejorar y de hecho nosotros en la ley de presupuesto de rentas regionales, regiones más fuertes, ¿sí? Nosotros ponemos mayores mecanismos de control que tienen que ver, como tú lo estás diciendo, de una intervención, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, si que hay un descontrol en términos de probidad. O sea, eso es control. Eso es efectivamente resguardar que el gobierno regional haga lo que tiene que hacer,
pero no es obstaculizar el mandato constitucional que tienen los gobiernos regionales de poder avanzar. La descentralización le mejora la vida a la ciudadanía. Y eso es lo que muchas veces no entienden algunos parlamentarios, que quieren volver a esa añoranza del control que tenían en los territorios antes. Lo que pasa es que hay que reconocer, seamos honestos, a algunos parlamentarios les molesta la figura de los gobernadores porque les quitó poder. Y esto es una pugna de poder dentro de la región. Oiga, gobernador, nos quedan unos minutos, pero quiero también ligarlo con otro tema, con lo que va a ser este encuentro de gobernadores regionales de la asociación. Ese es uno de los temas, me imagino, que va a estar presente ante la contingencia y también una situación que atañe a todas las gobernaciones de Chile. Por supuesto, y en este encuentro, mira, están los representantes de las universidades regionales de Chile, están los representantes de los municipios de Chile, están los representantes de los consejeros regionales, los representantes de los funcionarios de los gobiernos regionales, están también asociaciones civiles, estaba Paz Ciudadana, estaba Bomberos. ¿Por qué? Porque todas esas organizaciones entienden que esta ley de presupuesto que se está levantando le hace un daño a los territorios. Aquí, con esta ley de presupuesto, quien está perdiendo es Chile. Porque, por ejemplo, Bomberos no puede llegar con la misma capacidad a apagar los incendios con las reglas que se están proponiendo en esa ley. Los incendios forestales son desde agosto hasta febrero. Y la ley lo que propone es que tú tienes que gastar solamente en el año fiscal. Los incendios no funcionan con la dinámica del año fiscal. Y esos son los errores que se cometen en esta ley de presupuesto. Se le pide a todos boletas de garantía. Bomberos no puede entregar una boleta de garantía por 5.000 millones de pesos para poder recibir los recursos para cambiar sus carros. Las universidades se les exige que tienen que tener mayores mecanismos de control y que tenemos que ir al Ministerio de Ciencia, que tiene solamente 5 seremías en todo el país para definir qué va a ser científico y qué no. Por tanto, no vamos a tener inversión en tecnología y en ciencia el próximo año. Entonces, con eso sube y sigue. Atención de listas de espera, atención para construcción de casas, la posibilidad de hacer mamografías en los distintos territorios. Eso es lo que está en riesgo. Y eso es lo que no entienden los que están levantando esta ley de presupuesto, que están dañando a la ciudadanía, que están dañando a todo Chile, porque Chile no es Santiago. Y cuando digo esto no me estoy refiriendo a toda la capital metropolitana, porque tampoco se incluye a Lampa, tampoco se incluye a Peñaflor, tampoco se incluye a las comunas rurales de Santiago. Con nosotros está el gobernador Orrego, y él sabe que el centralismo también incide en la región metropolitana. Por eso es que esta ley de presupuesto, como está, es inconstitucional. Y nosotros, los gobernadores, no somos solo 16 personas, somos millones que vivimos en regiones. Oiga, y que estamos gobernador, y para cerrar el punto, creo que me parece interesante. Usted dice, este proyecto de ley de presupuesto es inconstitucional. ¿No podría usted como gobernador o como asociación recurrir al Tribunal Constitucional en ese caso? Digo, para ir un paso más allá ante este punto. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Si esta ley de presupuesto se aprueba en los términos que está, y esta ley de presupuesto pretende restringir las funciones constitucionales que nosotros tenemos, vamos a ir al Tribunal Constitucional. Porque aquí lo que vamos a hacer nosotros es defender a los territorios. Eso ya lo tienen conversado, sería bastante inédito ir por un proyecto de ley de presupuesto al Tribunal Constitucional. Bueno, creo que no hay jurisprudencia. Es que tiene que ver con esta nueva institucionalidad. Antes los intendentes, cuando las regiones tenían problemas, los intendentes tenían que callar la voz de las regiones, porque su jefe era el presidente de la República. Pero ahora no, ahora hay gobernadores electos, le moleste a quien le moleste. Los gobernadores electos son aquella autoridad que más votos tiene después del presidente de la República. Y nosotros vamos a defender la región. Gobernador Ricardo Díaz, se nos termina el tiempo, pero quiero agradecerle esta conversación, gobernador, como siempre, aquí en Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias por darnos esta oportunidad de expresar el grave riesgo que tienen las regiones hoy en día en Chile. Buenas tardes, que le vaya bien.